El mundo de la Biblia. Buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa El Mundo de la Biblia. Recuerden que la semana pasada empezamos a hablar de parábolas y para esta noche he preparado una parábola maravillosa, majestuosa, que va a interrogar toda nuestra vida espiritual. ¿Saben de qué les hablo? Del capítulo 10 de Lucas. Lucas, capítulo 10. Y la parábola la hemos tildado así coloquialmente, la parábola del buen samaritano. ¿Les parece? Que hablemos esta noche, que entremos esta noche a leer la palabra de Dios y a buscar la parábola del buen samaritano. El texto de Lucas 10, a partir del versículo 29, 37. Repito, Lucas 10, 29, 37. Mientras ustedes buscan la parábola, les voy a decir dos frases que dijimos la semana anterior para poder recordar la experiencia de parábolas. Primero, la parábola es una composición que hace Jesús, una manera de enseñanza. Por lo tanto, la parábola no es un dato histórico, no confundamos, no es un dato histórico. Son escenas de la vida real en tiempo de Jesús, que eran comunes y muy conocidas para la gente en su época. Y segundo elemento de la parábola, las parábolas que construye Jesús es para implicar a la persona. Casi que la segunda parte de la parábola, la que no está escrita, es la respuesta que cada uno asume, el compromiso que cada uno adquiere frente al relato. Y las parábolas están destinadas a dar la finalidad, a entender y a comprometernos con el reino de Dios. No son definiciones del reino. Jesús nunca dijo qué era el reino de los cielos en una definición. Lo contó a través de parábolas, de estilos de narración, de maneras de presentar la experiencia de Dios en este tiempo del mundo judío que estamos en el siglo I. Entonces, teniendo ese antecedente, haciendo esa memoria la semana anterior, leamos y reconstruyamos la parábola del buen samaritano. Primera cosa, se acerca a Jesús un hombre muy preparado a buscar a Jesús, un hombre muy preparado de los cultos. En esa época pudiéramos decir que era un letrado, esas personas que saben mucho, que saben ante todo el Antiguo Testamento. Todavía en tiempo de Jesús, obviamente que no se ha escrito el Nuevo Testamento. Cuando se dice que leen las Escrituras, se están refiriendo al Antiguo Testamento, exclusivamente al Antiguo Testamento, y eso es lo que se llama la Escritura en ese momento. Entonces esas personas preparadas, los escribas, los letrados, uno de ellos, así sin nombre, se acerca a Jesús a hacerle una gran pregunta, porque estaba inquieto por la enseñanza de Jesús. Él, el maestro Jesús, enseñaba de una forma distinta, enseñaba no tanto de memoria para que la gente se aprendiera la ley, sino que enseñaba para que la gente viviera el amor. Y para ello componía parábolas. Entonces se acercó a este hombre y le hace la gran pregunta: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley de Dios? Esto desconcierta que un escriba, un letrado, un estudioso del Antiguo Testamento haga esa pregunta, porque ellos lo sabían de memoria, porque lo habían aprendido, lo habían enseñado, lo habían estudiado. No tenía nada de diferente la pregunta, pero sí tenía su picante. ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios? Y Jesús responde de una manera insólita e inusual. Despertó esto extrañeza, admiración en la gente. Era un público muy culto, muy letrado, muy estudioso. Entonces Jesús les dice, el principal mandamiento es amar a Dios. Hasta ahí todo va bien. Ellos dijeron, eso lo hemos hecho por siempre. Yo soy un hombre que amo a Dios permanentemente. El segundo mandamiento es amar a tu prójimo. Ellos dijeron, sí, puede ser, claro, yo también he estudiado eso. Pero este hombre, para poner la inquietud a Jesús, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Aquí vino la pregunta difícil,
porque querían poner a Jesús en una situación de complejidad, de conflicto. ¿Y quién es mi prójimo? Que un judío pregunte eso es una pregunta que no tiene sentido. Ellos conocen la respuesta. Pero ya que le dan la oportunidad a Jesús, Jesús construye una nueva escala de valores. Y para responder a esta pregunta, y aquí viene lo interesante, para responder a esta pregunta, Jesús compara una parábola que es la parábola del buen samaritano. Entonces, la parábola del buen samaritano no es que sucedió. No vayamos a pensar que es que vamos por una calle, por un camino, y de pronto salen unos salteadores y acaban con un hombre. No, es una manera de contar un acto más interesante aún, y es narrar la misericordia de Dios. Entonces empecemos a entrar en esto. Primer elemento que hemos aprendido esta noche. No nos está contando Jesús la historia de un caballero que lo asaltan en una noche de dificultad. Es lo que todo hombre debemos hacer para entender quién es el prójimo. Entonces Jesús le dice, el prójimo es como la parábola del buen samaritano. Y va narrando paso a paso. Y cada elemento es importante. Ustedes lleven ahí su texto. Estoy en el capítulo 10. Y dice en el versículo 29, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó hay una distancia corta, unos cuantos kilómetros. Jerusalén, la capital de Israel. Pero más que el punto geográfico, nos interesa el hecho religioso. Era el lugar del templo. Y todo buen judío y todo practicante de la ley debía ir a Jerusalén. Este hombre ya había ido a Jerusalén. Regresa de camino a su terruño, a su casa, a su familia, y pasa por Jericó. Jericó era un puerto aduanero. Jericó era un puerto aduanero que había colocado Herodes. El tetrarca Herodes había hecho esa experiencia de colocar allí un punto de aduana. Y recuerden que ahí trabajaba un hombre que se llamaba Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos en Jericó. Entonces, en ese camino de Jerusalén a Jericó, ya que están dados todos los elementos, la ciudad religiosa, después la ciudad aduanera, y en medio de eso, de pronto un hombre solitario se va presentando allí y va caminando. Y salen unos salteadores. Tiene razón. Ahora sí empezamos a entender que tiene razón que hayan por ese camino salteadores. Porque es que la gente que pasa por Jericó va y paga el impuesto, es decir, lleva dinero, o viene a Jericó a pagar el impuesto. Es decir, es un punto de tráfico de dinero. No se puede ir a Jericó sin dinero. Había que tener dinero casi siempre que para pagar el impuesto. Era lo que se hacía allí. Entonces, este hombre viene y probablemente pierde en este asalto que le han hecho, pierde todo este dinero que llevaba para pagar y cumplir sus deberes legales impuestos por Herodes, a donde trabajaba Zaqueo. Y salen unos salteadores y lo acaban plenamente. Le quitan todos sus bienes, le despojan de todo el dinero, le quitan hasta las vestiduras casi desnudo, lo golpean, le dan una fuerte paliza que casi queda muerto, dice el relato. Es decir, nos ha contado el episodio la experiencia de mayor dificultad. Vean las tres cosas: sin dinero, y el dinero no solamente la parte material, sino que el dinero garantiza la alianza; sin vestido, y el vestido no solamente es el traje, la ropa que llevaba puesta, indica la dignidad; y plenamente golpeado, casi muerto, una persona inválida, que no se puede por sus propios medios valer. Y ahí quedó tirado a la vera del camino. De repente, aquí empieza lo curioso, de repente, por ese camino de Jericó a Jerusalén, va un sacerdote. ¿Ve que no es coincidencial? Va un sacerdote, probablemente a Jerusalén, al templo. Ese es el deber. Esa hacía parte de la práctica de este hombre, ir al templo y cumplir sus deberes religiosos. Y porque iba de afán y vio a la distancia ahí al herido, malherido, golpeado, sangrando, y él no podía
Vea lo que decía la ley que está Jesús hoy rectificando y está cuestionando. Este hombre, por ser tan religioso, no podía practicar este gesto de solidaridad. Llamémoslo por ahora de solidaridad. ¿Y por qué? No porque fuera mala persona. No pensemos que es que estamos frente a un sacerdote que despreocupado por los demás, que no le preocupa hacer el bien a los demás. No, era un sacerdote que en su concepto ético y religioso estaba el gesto de la pureza. ¿Y qué es la pureza? Para yo ir al templo necesito ir puro. Y para vivir puro no puedo entrar en contacto con nada que me aleje de la oración y de la espiritualidad. Y un herido era un sinónimo de impureza. Por eso no podía yo acercar. Que quede claro, no es un sacerdote que esté haciendo mal, no es un sacerdote que quiere negarse a prestarle un servicio a los demás. Su concepto religioso le hacía pensar que esa manera de obrar no le era permitida. Por eso sigue largo y cuenta el Evangelio que hace como un viraje, como que un quiebre a la situación para tomar distancia. Porque si pasaba cerca incluso, vea lo que era la ley. Por eso la pregunta de este legalista deja desconcertado a Jesús y a todos nosotros. Él lo sabía y él sin embargo lo pregunta y todavía tiene esa experiencia de saber averiguar. Entonces el sacerdote pasa de largo. Segundo personaje, un hombre también muy dado a la lectura de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Recordemos, del Antiguo Testamento. Va camino a Jerusalén, probablemente, o viene de Jerusalén. No sabemos en qué sentido se encuentre el personaje, pero el hecho es que ve a la distancia, se repite la misma escena, ve a la distancia allí a un hombre golpeado, casi que parecería moribundo, y por ser un estricto cumplidor de la ley, y no queremos hacer juicios, a veces nos equivocamos, no estamos emitiendo juicios, estamos describiendo la escena. Por ser un estricto cumplidor de la ley, no puede tocar a este hombre, por favor. Por favor, no lo pensemos mal. Leamos el texto en su contexto para entender las costumbres. Es que este hombre va para el templo probablemente, y para ir al templo tiene que ir en actitud de pureza. Y era un escriba, un lector, un orante y un conocedor de la palabra de Dios, y lo tenemos muy fuerte. Entonces, esa es la gran experiencia que estamos viviendo en este momento, y por eso él también evita encontrarse a este hombre. ¿Qué ha dicho Jesús hasta este momento? No todos los que conocen la ley, y esta es la crítica fuerte que le hace Jesús a este hombre docto, a este legalista, no todos los que conocen la ley conocen al prójimo, viven su proximidad, no todos lo hacen. Y ese es el gran reto que plantea Jesús. Y aparece el tercer personaje, el desconcertante. Que yo, un judío estudioso de la ley, pregunte esto y Jesús me diga que mi prójimo es el samaritano, lo deja uno desconcertado, lo deja uno casi que sin piso. Y de pronto por ese camino se acerca un samaritano y empieza a tener actos de bondad con este hombre. Contemos los actos, a ver cuántos nos resultan. Primero, lo ve. Segundo, se acerca. Ve que el sacerdote y el escriba solo hicieron el primer acto, lo vieron. De pronto ellos lo vieron y estaban totalmente absortos en su plegaria, dispuestos a su oración, y siguieron de largo. Pero no porque no quisieran hacerlo, ¿yo? Pensemos eso, no es porque no quisieran hacerlo, es porque su mentalidad de cumplimiento de la ley no les permitía acercar o entraban en una experiencia de impureza y por lo tanto no podían cumplir el rito religioso. O sea, yo sé lo que están diciendo allá, yo sé que están diciendo, no padre, yo fuera, él lo haría. Tú lo piensas en el hombre del siglo XXI. Ve al hombre del siglo I y verá que piensas como estos dos personajes que lo hicieron de la manera que ellos consideraban correcta. Pero Jesús está replanteando esa experiencia. Entonces, primera cosa que hace el samaritano, ve al hombre. Segundo, se acerca.
Acercarse no es el acto de aproximarse, significa prójimo. Este extraño, este samaritano, y no era cualquier extraño, era un enemigo de los judíos. Si ustedes recuerdan el capítulo 4 de la samaritana, ¿ve? Tan interesante, la samaritana hablando con Jesús, y llegan a un punto de diálogo y dicen, pero nosotros no podemos hablar. Le dice la mujer a Jesús, si tú y yo somos enemigos. Recuerda a nuestros padres que estamos divididos siglos y siglos atrás por el pozo de Jacob. Entonces Jesús reconstruye esas relaciones. Y hoy que le digan a un legalista que el prójimo es incluso el extranjero y no cualquier extranjero, tal vez el enemigo, llama la atención y sorprende. Entonces, segunda cesta que tenemos nosotros es la experiencia de acercarse, ver, acercarse, sanar sus heridas, cura sus heridas. Tercera experiencia, lo toca, no solamente se aproxima, no fue a interrogarlo. Nosotros a veces nos quedamos en la segunda fase, vamos y le preguntamos a la gente, ¿y qué le pasó? ¿Y le duele mucho? ¿Y cuánto lo golpearon? ¿Y por dónde corrieron? ¿Y usted si tiene seguro médico? ¿Y dónde está su seguro social? En Jerusalén, en Jericó. Este hombre superó todas esas etapas y se dedicó de lleno a trabajar por Jesús, a trabajar esa experiencia fuerte y grande. Entonces, tercer elemento, sana sus heridas. Cuarto elemento, totalmente, hace Jesús, el samaritano, la cuarta experiencia. Lo monta en su cabalgadura. Esto es fundamental, esto es importantísimo que lo tengamos presente. Se despoja de sí mismo para poderlo ayudar y colaborarle a los demás. Entonces, ya van otro gesto, despojarse de su cabalgadura para poder ayudar a este hombre que no lo conoce. Y no solo no lo conoce, que él sabe que por costumbre son enemigos, no debería auxiliarlos si quiere. Debería pasar de largo, ser indiferente, pero este hombre no puede ser indiferente frente a esta experiencia. Para seguir adelante les invito a que marquen su teléfono, ahí está en nuestro número ahí en la pantalla, para que ustedes coloquen ya mismo su número y van a llamar al canal. Pero atención, si llaman, háblenme por la bocina telefónica, no con el ruido del canal porque va a haber interferencia y no nos vamos a entender. Yo sé que ustedes son muy juiciosos porque son asiduos cristovidentes, siempre están llamando a nuestro canal y saben esta pedagogía y esta metodología que es tan agradable para que la comunicación sea mejor. Y llamen y hablemos de la parábola del buen samaritano. Estamos en el capítulo 10 de Lucas, del versículo 29 al 37. Entonces sigamos pensando. A ver cuántos signos hemos recordado. Ustedes van llevando su cuenta, yo voy llevando la mía y al final vamos a completar a ver si nos resultaron los mismos elementos. Estamos diciendo que este samaritano ha realizado con este extraño que encuentra por el camino una serie de elementos. Lo ve, como puede hacer todo hombre, pero rompe la diferencia es que se acerca, segundo paso. Y dijimos que acercarse quiere decir samaritanidad, se hace prójimo. Tercero, lo venda, lo toca. Él no era médico ni nada, pero le da como el primer auxilio, tal vez ese auxilio del afecto, tocarle su cuerpo lastimado, hacerle sentir el afecto, el cariño de un extraño que lo vas a correr, que no va a quedar ahí abandonado y va a quedar a la deriva, tal vez va a morir ahí sin atención. Cuarto, lo monta en su cabalgadura. Y quisiera que pensáramos esto. Pilar, buenas noches. Sí, buenas noches, padre. ¿Cómo le va? Bien, Pilar, qué alegría escucharla. Gracias, Dios le pague. Padre, yo tengo de pronto un aporte y es que si miramos lo de la parábola del buen samaritano, hoy, en el 2012, no estamos muy lejos de ese primer siglo después de Cristo, de esos primeros años. ¿Por qué, padre? Porque yo pienso que a nosotros nos está matando la indiferencia por el otro. Total. Ahí nos quedaría muy bien como la poesía de Bertrand Russell, donde dice, como no era conmigo, no me importó.
Vinieron por el estudiante, yo no era estudiante, no me importó. Vinieron por el poeta, yo no era poeta, no me importó. Entonces yo pienso, Padre, que la indiferencia hoy en día por el otro, la poca solidaridad con el dolor del otro, con la necesidad del otro, no cumplimos para nada. Entonces, más vigente que hoy en día esta parábola, yo no creo que haya habido otro tiempo. Claro que sí. Padre. Totalmente de acuerdo, doloroso. Pilar. Sí. Esto duele. Yo pienso que todos deberíamos aplicar lo de las palabras de Jesucristo cuando nos enseña a ser solidario con el hermano, no importa el color, la raza, la política, el estrato social, es el hermano. Somos hijos de Dios, somos hijos del mismo Creador. Y a mí realmente, Padre, eso me parece tan triste, la poca solidaridad que tenemos por los demás. Claro que sí, Pilar. Gracias, muy amable, Pilar. Todo lo que estamos diciendo, ya Pilar nos hace la exposición, es de plena vigencia, para que veamos que la palabra de Dios no quedó en el pasado, y no es para que nos la aprendamos, que a veces me da tristeza eso, que la gente se aprende la palabra, pero qué dificultad que la viva. Jesús prefiere que la vivamos aunque no nos la aprendamos muy bien, que no la sepamos citar, que no la sepamos explicar, pero que digan, yo sí la estoy cumpliendo y la estoy viviendo. Miralba, buenas noches. Buenas noches, Padre Gonzalo. Qué alegría escucharla. Gracias. Padre, pues la verdad es que estoy intentando ser como el buen samaritano. Qué dicha. Porque me preocupo por las personas y trato de compartir lo que mi Dios me ha socorrido con ellas. Y he sentido mucha paz y mucha tranquilidad porque siento que estoy haciendo las cosas bajo la presencia de mi Diosito. Qué bueno. Me he fortalecido mucho porque sé que hace un año para acá que estoy en la presencia de mi Dios y lo siento presente, lo siento vivo en mi vida y todo me ha salido muy bien. Que hay dificultades, pero por medio de él hay mucha fortaleza para uno salir adelante y levantarse de cualquier caída y seguir luchando y seguir adelante. Claro que sí, así es. Gracias. Y qué bueno, y esa es la dinámica de la palabra de Dios, poder saber que hay gente que la está cumpliendo, que está haciendo el esfuerzo diario y permanente, y por eso se humaniza la sociedad. Gracias a esos rostros de samaritanidad es que tenemos una sociedad mucho más digna y mejor. Nos falta bastante, pero sigamos construyendo y dando pistas de realización. Entonces este hombre, este samaritano, ve que es anónimo, sin nombre, pero se nos explica de sus características, lleva a este enfermo, a este moribundo, y lo monta en su propia cabalgadura. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a desprendernos. Creo que es una palabra que hoy es compleja en la realidad que tenemos. Hoy queremos es acaparar y tener y poseer, pero este hombre hace el movimiento inverso, es despojarse, desprenderse, lo lleva en su propia cabalgadura y le busca una posada. Esto significa pensar en futuro. A veces nosotros somos inmediatistas frente a la persona, la socorremos hoy le ayudamos y mañana ya nos despreocupamos de ella, no pensamos en el futuro de esa persona. Este hombre le dio el primer auxilio, pero no lo dejó ahí, lo montó en su cabalgadura y lo llevó a una posada para que el que supiera lo atendiera y lo cuidara. Y dijo, y hasta que quede bien, yo no voy a estar con él siempre, pero yo sí voy a hacerme responsable de él hasta que salga adelante. Es la gran experiencia que nos está dejando hoy Jesús en esta parábola. Nosotros a veces somos muy dados a hablar en la inmediatez, que es fruto de la emoción. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, Padre Gonzalo. ¿Cómo está usted? Bien, qué alegría escucharla. Ay, qué maravilla yo poderme comunicar con usted esta noche, gracias al Qué Señor. dicha, claro que sí. Padre querido, le quiero dar las gracias infinitas por su gentileza y su dedicación con todos nosotros, que nos está enseñando la palabra de Dios. Es una maravilla y una generosidad suya muy grande, porque gracias, nosotros, sí, la verdad que necesitamos aprender la palabra de Dios, no de memoria, sino como debe de ser. Vivirla, pero claro. Padre, perdóneme, por ejemplo, con respecto de esta noche,
el buen samaritano. En el día de hoy, ¿cómo se puede ser un buen samaritano, mejor dicho, digamos, por la calle? Cuando hay una persona que supongamos está en el suelo, que uno cree que está herida o que le ha pasado algo. Y a uno le da miedo arrimarse, porque hay muchas veces que dicen, a mí no me ha pasado eso, Dios me ampare, que hay personas que lo hacen así y son personas que le quieren hacer mal a otra persona si se les arrima. Le van a quitar algo, le va a golpear, le va a hacer algo. Entonces uno dice, ay, ¿yo qué hago? Yo debo arrimarme, pero me da miedo. Entonces al fin uno no sabe exactamente qué hacer. Otra cosita, padre, y me contesta, por favor. Porque cuando pasa una persona o uno va y hay gente que le pide una ayuda, una moneda, un algo. A mí, por ejemplo, me dicen, no les dé dinero, porque ellos no necesitan dinero, muchos de ellos tienen mucha plata. En una parte donde ellos pueden ir y que les den comida o cosas que ellos necesiten, pero no les dé dinero. Sí, Cecilia. ¿Cómo hace? Le voy a contestar. Recordemos lo que dijimos al comienzo, y gracias, Cecilia. Esta parábola no nace porque sucedió en una calle. Es un relato de Jesús para hacernos pensar algo más interesante. ¿Quién es mi prójimo? La gran pregunta es ¿quién es mi prójimo? Y de pronto mi prójimo que está sufriendo no esté allá en una calle, en estas situaciones que nos estamos narrando y describiendo, sino puede estar al interior de mi hogar, en el seno de mi familia, en medio de mis ambientes normales y naturales, que no cuente con el apoyo, con la dignidad que nos corresponde hacer. Es la gran experiencia que Jesús nos está diciendo. Por eso nos está contando la pedagogía de hacer, es ver a la persona, es acercarse a la persona. A veces nosotros ayudamos a las personas, pero nos quedamos en el interrogatorio. A veces ayudamos a las personas emotivamente, estaba diciendo eso hace un instante, y este samaritano evita la emotividad, no le ayuda en este momento, sino le ayuda para el futuro. Y uno puede ayudar a una persona en el hogar, en la familia, pensando hoy, pero que busque su futuro. Él le garantiza que se recupere plenamente. Él sabe que él no tiene todos los medios ni todos los recursos para darle la integridad física de la que ha sido objeto del atropello, pero sí busca los medios para que alguien lo ayude. Muy importante esto. Estaremos practicando la samaritanidad si nosotros buscamos quién ayuda a las personas en dificultad, si nosotros nos desprendemos de las personas, y esto puede sonar extraño. Este hombre no hizo de esta persona que encontró, no hizo como su propiedad. A veces nosotros, a los que ayudamos, queremos que nos vivan para siempre alrededor, o si no son desagradecidos y por eso mejor no colaborar. No, este hombre dijo, hasta un día llego yo. El día que tú estés bien, ese día termina mi tarea. Y este hombre de la samaritanidad ayuda a encontrar experiencias y vínculos que nos permiten seguir adelante. La gran realidad, y por eso esta experiencia, esta parábola, tiene los escenarios naturales en nuestros ambientes. Un caso puede ser la ciudad, pero otro caso puede ser la familia, pero otro caso puede ser nuestros vínculos afectivos, sociales. La próxima semana, por ejemplo, les voy a dar el caso de esta parábola, leyendo la parábola del buen samaritano en clave de educación. Lo que pasa hoy en los colegios, que es muy doloroso y muy triste, lo que se llama comúnmente y dolorosamente el manoteo. Entonces, esa experiencia de la parábola nos va a ayudar a entrar a los distintos ambientes, no solamente a esos ambientes de marginalidad que conocemos, que son muy dolorosos, que tenemos que acabar con eso en nuestras ciudades, pero va a empezar si cada uno va transformando su experiencia, si cada uno nos hacemos la pregunta de este escriba, ¿y quién es mi prójimo? Pero no saber quién es mi prójimo, no, sino cómo me hago prójimo a esa persona. No saber quién es y ya tenerlo chequeado y es esta persona, sino y cómo yo soy prójimo de esa persona, qué elementos estoy haciendo y cómo estoy construyendo esta historia de amor, porque era el principal mandamiento. Le preguntaban a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios? Y él construye, da una catequesis o una enseñanza, una explicación del reino desde la misericordia.
Estoy leyendo Lucas y ya hemos dicho aquí en varias ocasiones que Lucas es por excelencia el evangelio que mejor habla de la misericordia de Dios. Por eso esta parábola es de la parábola de la misericordia. No es necesariamente lo que sucedió en una calle, es lo que sucede en cualquier ambiente, de la ciudad, de la familia, de la escuela, del hogar, en cualquier ambiente es propicio y por eso la otra semana le vamos a dar una aplicación para poder entender mejor esta parábola y poder entrar en el significado de esta realidad. Terminemos diciendo que este hombre es buen samaritano porque sabe hasta dónde llegan sus posibilidades, porque no se compromete más allá de lo que sabe hacer, porque acude a otros, que busca solidaridad, deja que otros colaboren. Nosotros debemos aprender a decir, hasta aquí llegan mis ayudas, no porque no quiera más, porque no lo sé hacer mejor, pero hay alguien que lo hace mejor y esa persona la debemos buscar. Es la gran experiencia del buen samaritano, capítulo 10 del Evangelio de Lucas, versículos 29 a 37. Sé que es de gran actualidad este texto, por eso le invito a que lo sigamos reflexionando y la próxima semana acompáñeme a esta hora aquí en Cristovisión para seguir haciendo esta experiencia. Me alegra haber estado con ustedes y sigamos en sintonía del canal Cristovisión. La bendición de Dios y la protección de Jesús y la fortaleza de María y la ayuda de Dios nos acompañen siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades para todos. El mundo de la Biblia.